Muy buenas noches, familia. Qué bueno es estar esta noche con ustedes aquí en nuestra célula familiar. Estoy muy contento porque ustedes pueden estar viendo que ahora tenemos 4 invitados. Y también, no sé si recuerdan, cuando recién comenzamos nuestra célula familiar, teníamos a 2 invitados, luego crecimos a 3 y ahora somos 4. Eso quiere decir que la célula también se debe crecer. Pero estoy muy contento por contar con estas preciosas hermanos y hermanas que quiero que se presenten, por favor, ahí. Hola, buenas noches. Yo soy Jaime Miranda y pertenezco a trabajar con el pastor. Hola, buenas noches. Gusto de saludarlos a todos. Un placer, pastor. Gracias por invitarme. Me siento muy bendecida de estar aquí con todos mis amigos y con ustedes a través de las pantallas. Gracias, Benito. Tengo acá mi micrófono. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Catherine Gatica. Muchos me conocen como Pini o Piti también. Y para mí también es una honra poder estar acá con todos ustedes. Así que muchas gracias, pastor, por la invitación. Hola, buenas. Mi nombre es Gonzalo, esposo de Catherine. También quiero darle gracias al pastor por la invitación. Es una honra estar acá compartiendo con mis amigos y con mi pastor. Muy bien, vamos a tener un tiempo de oración para ponerlo en las manos del Señor y que esta célula realmente sea de mucha bendición. Aquí tenemos muchos testimonios, cada uno de ellos lleva muchos años sirviendo al Señor y creo que les va a servir a todos
a la vida de nuestros hermanos, a ustedes que están mirando. También quiero dar la bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez. Gracias por recibir esta invitación, esperando que lo que vamos a conversar sirva para lo que usted está viviendo, pero también para lo que Dios quiere de su vida. Así que, por favor, vamos a tener un tiempo de oración para iniciar y que Dios tome el control de todo. Padre, muchas gracias te doy en esta noche por darnos este tiempo, por provocar este momento que sé que está en tu perfecta voluntad, que cada uno de tus hijos que hoy están en esta célula tienen mucho que decir, mucho que enseñar, mucho que aconsejar. Gracias te doy porque ellos han aceptado la invitación. Queremos pedirte que lo que vamos a compartir hoy sea de mucha bendición para cada uno que está escuchando, especial para aquellos que llevan poco tiempo sirviendo al Señor, pero sabemos que esto es para todos y te pedimos que tú nos guíes, que la gracia tuya esté sobre nuestras vidas y todo lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el tema que vamos a conversar hoy, y espero que lo conversemos, por favor, ya que sean muy abiertos, que cada uno pueda expresar lo que hay en sus corazones, tiene como título Hay un porqué. Y vamos a leer el texto donde vamos a extraer la enseñanza que nos va a dar luz con respecto, y voy a hacer una introducción para que luego conversemos. ¿Ya? Hechos capítulo 27, verso 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Para contextualizar este texto, todos sabemos que ya hemos venido compartiendo varias semanas que Pablo estaba preso, iba camino a Roma, y antes de zarpar él dice que no vayan, porque se iban a entrar una tormenta, y esa tormenta iban a hacer que se perdieran vidas y también se perdieran enseres, que no era sabio hacerlo, ¿ya? Pero sabemos, como dice la Escritura, no le hicieron caso al apóstol Pablo, y llegó el momento en que se desata toda la tormenta, y cuando ya ellos, todos los tripulantes, los navegantes, los que iban ahí, habían perdido la esperanza, viene la palabra de Pablo que los exhorta a tener buen ánimo. Queremos dar gloria a Dios porque siempre en los momentos difíciles, ya nosotros somos esas estrellas, porque también recuerden que Dios nos compara como estrellas. Esas estrellas alumbran para darnos una luz de esperanza, y muchas otras veces nosotros hemos sido estrellas para otros. Ustedes como líderes han sido estrellas para otros en darle una palabra de ánimo. No sé si te ha tocado ser estrella para alguien, Jaime, alguna vez. En la célula hay situaciones que siempre estoy dando ánimo a los muchachos. ¿Por qué? Porque somos de cierta edad y vemos muchas veces las situaciones que nos están pasando. Pero ahí es donde uno tiene que dar el ánimo de que tiene que seguir adelante. Ok, ¿te ha pasado entonces? Sí, me ha pasado. ¿Y a ti, Berito? Bueno, yo soy una estrella para mis papás. Cuéntanos. Sí, yo soy una estrella para mis papás. En el tiempo de todo lo que pasó, la pandemia, mi mamá entró en depresión. Y un día yo estaba pidiéndole a Dios cómo ayudarla porque no podíamos ir a visitarla. Y como que el Señor me dice, empieza a llamarla por videollamadas. Y un día la llamé y le dije, hola mamá, ¿cómo estás? Aquí estoy aburrida, y se puso a llorar. Le dije, mira mamá, el único que te puede ayudar en estos momentos que estamos pasando es Dios. Entonces tú vas a cerrar tus ojitos con mi papá y van a repetir esta oración conmigo. Lo hicieron y hasta el día de hoy mis papás se conectan conmigo. Yo oro todas las noches con ellos, le he enseñado cómo aplicar la sangre de Jesús y he visto de verdad el cambio en ellos, y ellos me llaman, y si ellos saben que a las 11:30, 12:30, bueno, a la hora que termino de orar, oramos hasta las 12, y de ahí yo tengo que llamarlo o antes. Entonces ella me llama y me dice, hija, ¿vamos a orar hoy día?
Por supuesto, mamá. Y ellos son muy demandantes. Entonces, para ellos, yo soy una estrella para mis papás. Así que eso me hace ser muy feliz. Bueno, creo que todos nosotros anhelamos siempre ser esa estrella. Y yo no sé para ustedes, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres convertirte en una estrella para alguien? Para hacerlo tenemos que hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Porque Pablo hizo algo para llegar a ser esa estrella para toda esa gente que está en ese barco, ¿cierto? Pablo tuvo que hacer algo. ¿Qué hizo él? Primero comenzó a confiar. ¿Confiar? ¿En quién? En Dios. Y él hizo 3 cosas. Quiero que ustedes entiendan esto, por favor. Pablo estaba en el mismo barco que todos. Él no estaba de afuera. Porque es fácil, ¿cierto? A lo mejor ser estrella para alguien cuando tú miras la cosa de afuera. Pero cuando tú estás insertado en el problema y tú también eres parte del problema, qué difícil es ser estrella ahí. Qué difícil es ser estrella. Porque tú estás viviendo lo mismo, estás viviendo la misma tempestad que todos. El barco se está hundiendo, el barco está a la deriva. Y Pablo en ese momento fue ese hombre, esa mujer que tuvo la palabra clara para todo. ¿Tú has tenido esa experiencia, Gonzalo? Yo me acuerdo cuando tuve una experiencia difícil, cuando tuve cáncer. Al principio uno como que no entiende el porqué o la circunstancia te lleva así como a cuestionarlo. Y de hecho gente igual me decía, ¿y dónde está tu Dios? Y todo. Pero sí tenía esa seguridad de que por algo estaba pasando, pero fue muy difícil porque al principio yo pensaba que Dios iba a hacer un milagro, que me iba a sanar, y antes de la operación yo me fui a hacer un examen para ver si tenía el cáncer. Todavía no, y salió negativo, pero ahí entendí que tenía que pasar por eso, pero aún así no tenía esa claridad del por qué. Y después de un año, un amigo pasó por lo mismo y pude ayudarlo, pero sí creo que lo que decía el pastor, como que cuando uno está en la circunstancia o está como dentro del mismo barco, como que muchas veces uno no tiene esa claridad como de la meta final. ¿Por qué estás pasando por esto? Y es muy fácil como líder y también como amigo poder ayudar a los demás como desde afuera, pero sí no tenía esa claridad completa, se puede decir, de cuando uno pasa esa circunstancia solo o uno tiene un tipo de circunstancia así. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que asegurarnos nosotros? ¿Qué es lo que se aseguró Pablo en el barco? Oró y se aseguró que la presencia de Dios estaba con él. Eso te trae seguridad. Y es lo que le pasó a Moisés. Moisés dijo, Señor, si tú no vas a ir con nosotros, no nos muevas de acá. La presencia de Dios es lo que nos da tranquilidad y seguridad en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Eso es lo primero. Eso es lo que tenemos que nosotros aprender. Y usted que está mirando, también tiene que aprender eso. Ante cualquier circunstancia que usted esté viviendo, lo primero que tiene que saber es asegurarse que Dios está con usted, que la presencia de Dios va contigo y que Él te va a ayudar a salir del tiempo de crisis que estés viviendo, del tiempo de caos que estés viviendo, del problema o la problemática que estés pasando. Él te va a ayudar porque Él está contigo. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has tenido esa certeza de que Dios está contigo en el momento de crisis, de dificultad? Sí, también a medida que vamos a ver... Cuéntale a ellos, a ver. Me viene a memoria, hace 3 años atrás me acuerdo que estábamos citados a una macrocélula para preparar un evento para invitar a personas nuevas. Y yo vine, siempre trato como de ayudar, me acuerdo que me senté adelante, estábamos con mi líder y su esposo Junior estaba dando la enseñanza. Y me acuerdo que nos motiva y nos entrega una palabra que hablaba del valle de los huesos secos. Esto implicaba que había que invitar a personas que tal vez estuviesen llevando como una muerte en vida. Y cuando él hace ese llamado, esa invitación, Dios pone inmediatamente en mi corazón a mi hermano. De hecho, me acuerdo que estaba con Nati y nos ponemos a mirar fotos de él porque estábamos en el celular y Junior justo nos pilla como desconcentrada. Y yo, no, sí estoy poniendo atención como en el tema.
Y terminando esa reunión nos motiva a invitar a 3 personas. Y yo me acuerdo perfecto, puse su nombre, puse el nombre de su esposa, de su pareja y el de la hija de esta chica. Y la motivación era a empezar a orar, a tener la convicción de que Dios iba a invitar a esas personas. Me acuerdo que era un 18 de agosto, algo así. Y yo me acuerdo que ese día llegué a la casa, oré muy tranquilamente, pero el otro día estaba yo durmiendo y el Señor como que me despierta y me carga como en mi corazón volver a orar. Y me acuerdo que me pongo a orar por mi hermano y mi oración era: Señor, tenemos la misma vida. Él se portaba súper mal, estaba metido en malos pasos, malas juntas, con temas de droga, delincuencia. Y yo le digo al Señor: Señor, ten misericordia. Llorando le digo: por favor, haz algo en nuestra vida. No puede ser que tengamos vida o destinos tan distintos. Y además Dios me había dado una palabra hace muchos años atrás cuando llegué a la iglesia: cree tú y toda tu casa será salva. Entonces esa era mi palabra. Y yo ya estaba casada, vivía con Gonzalo, estábamos casados hace un año ya. Y pasan los días y me acuerdo que la semana siguiente yo recibo esa palabra o esa invitación el martes, oro por él al otro día, el miércoles, y una semana más tarde, como a las 11 de la noche, me llama mi hermana, o sea, sale el teléfono como de mi mamá, pero contesto el teléfono y era mi hermana que decía: lo mataron, lo mataron. Yo: ¿qué pasó? Cálmate. Decía: mataron a mi hermano, y gritaba todo descontrolado. Yo no le creí, ella es como de teleserie, entonces yo le digo: dame con mi mamá. No, si está mal, me dice: lo mataron, lo mataron. Y le digo: tranquila, voy para allá, ¿dónde están? Y me dicen dónde estaban y yo le digo: por favor, pide que no hagan nada, que me dejen entrar a orar. Y corto, y me acuerdo que Gonzalo lo llama a usted, yo llamo a mi líder, a Nati, y le digo: Nati, me llamó mi hermana, no le creo tanto, dice que mataron a mi hermano, pero el Señor me dio una palabra. Me la dio la semana pasada. Y me acuerdo que iba con una paz tan grande, igual como decía Gonzalo, con el milagro. Yo decía: el Señor lo va a resucitar, algo va a hacer. Y llamé de nuevo cuando íbamos como de camino al hospital, y yo: ya, ¿cómo está? Me dice: si ya está muerto, me dicen, falleció. Y me acuerdo que nada me hizo como quitar la confianza de que Dios algo iba a hacer, algo va a hacer. Y cuando llego allá me acuerdo que me bajo del auto, Gonzalo se pone a estacionar y era oscuro, y eran como las 12 de la noche, corrí. Estaba en el mismo como consultorio donde nos atendían desde niños, cuando íbamos a los controles sanos. Entonces fue como, en ese momento que entré corriendo, era como el flashback de todo lo que había vivido en mi niñez con él. Y me acuerdo que digo: hola, soy la hermana. ¿Usted va a orar? Me dicen: ¿usted es la evangélica? Y yo: sí, yo soy. Y entré a esa pieza, o sea, a esa sala, y me acuerdo que solo me aferré a la palabra y abrí mi Biblia, como en el celular, y empecé a orar la misma palabra que el Señor me había entregado una semana atrás, y era el valle de los huesos secos. Y empecé uno por uno el versículo a mencionarlo, y me acuerdo perfecto que el Señor le dice a Ezequiel: ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y él le dice: Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Y en ese momento yo lo creía y empecé a orar, y estaban mis papás, que ellos no son cristianos en ese momento, ni uno de los dos cercanos a Dios, y solo me miraban, y yo sentía que Dios estaba conmigo en ese momento. Y empiezo a orar, y llega una parte que dice: y el Espíritu del Señor soplará espíritu, y su espíritu será vivificado. Y ahí yo sentí que el Señor me había entregado esa respuesta y que esto era su propósito, que no iba a resucitar mi hermano, pero ya estaba en su presencia. Amén. Y me quedó esa claridad y esa certeza, y me acuerdo perfecto que miré a mis papás y cambié el rumbo de la oración. Y empecé a orar porque se cumpliera el propósito de Dios y que pudiesen conocerlos, que uniera a la familia, que eso no fuera división, sino que fuera un propósito de Dios. Y luego de eso pasamos todo el proceso de sepultarlo, todo lo que pasó, y mi mamá, me acuerdo que eso fue en agosto, vino a esa pesca que estuvimos preparando, y de ahí mi mamá ya lleva aproximadamente 2 años, 3 años, 2 años que falleció mi hermano, ya asistiendo a la iglesia. Entonces, de esa promesa que el Señor me dio... ¿Te falta tu papá y tu hermana? Mi papá y mi hermana. Amén. Bueno, esa es una certeza. Pongámonos en el escenario, y creo que todos podemos decir lo mismo. ¿Usted está seguro que Dios está con usted? Sí. ¿Cierto que sí? Sí. Pongámonos todo en ese escenario que ya tenemos una certeza que Dios está con nosotros porque somos gente fiel,
¿cierto? ¿Qué ha pasado? Jaime y Verónica llevamos juntos más de 35 años sirviendo al Señor juntos, usted 14, 15 años aproximadamente. Hemos pasado muchas cosas, eso para que la gente también sepa que también pasamos por cosas. Nosotros no somos gente que no ha sufrido, que no ha tenido dificultades. Yo también, falleció mi hermano y también Dios me entregó una palabra que Él estaba con él, etc. Hemos pasado muchas cosas. Entonces tenemos una certeza que Dios está con nosotros, porque Él así lo prometió y nosotros lo creemos con todo el corazón. Entonces, ¿cierto? Cuando tenemos esa certeza de que Dios está con nosotros, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿O qué tenemos que buscar? El problema de muchos es que ante la dificultad, ante la tormenta, ante lo que se está viviendo, la gente busca y ora para que la tormenta se calme. ¿Le ha pasado? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Te ha pasado a ti, Berito? Cuéntanos, a ver. ¿Has orado así? Pidiendo, Señor, este problema que está, y oramos por eso, y cambia eso, y transforma esto. Sí, nos ha pasado muchas veces. ¿Sí? ¿Sí? Pero creo que nosotros tenemos que movernos a una promesa que Dios tiene. ¿Ya? Y me acuerdo que con mi esposo, cuando él ha sido intervenido del corazón, yo he esperado siempre que Dios le dé una palabra a él. Mientras Dios no le daba la palabra, no había pabellón, no había operación. Cuando Dios le daba la palabra, estaba todo listo para el día de la operación. Y aunque los médicos salían afuera a darme sus malas noticias, que no coagulaba y que se moría, y que si habían familiares, fueron a dar sangre para ponerle sangre a él, mi promesa, lo que Dios le había dado a mi esposo, me daba la certeza que Dios estaba con él y que iba a salir de ahí. Y el médico me decía, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Sí, doctor. Su esposo se va a morir. No se va a morir, porque Dios le dio una palabra a él. Y yo creo que así va a ser. Bueno, un poquito para que usted entienda lo que están mirando. Jaimito, bueno, quiero que lo cuente él también, ha sido intervenido 5 veces a corazón abierto. Y él, nunca oramos, porque la verdad es así, oramos para que Dios cambiara el corazón, hiciera algo. Pero llevándolo a lo que estamos hablando, Pablo no oró para que la tormenta se acabara, sino que oró, ¿por qué tengo que pasar esto, Señor? ¿O para dónde me lleva esto? Y es lo que te ha pasado a ti. Cuéntale ahora a la gente, Jaimito, tu experiencia de años, ¿qué es lo que te ha mantenido a ti vivo y en pie? Para los que nos vienen conociendo, yo entregué mi vida a Jesús en el año 1985, cuando iba camino a hacerme un examen, porque me habían diagnosticado, yo estaba en coma. Fue un 18 de enero de 1985, me diagnosticaron septicemia y meningitis meningocócica. Y esto me dañó el corazón 50 centímetros de la válvula aorta. El año 1985 yo fui intervenido quirúrgicamente por primera vez al corazón. Después, a los 10 años siguientes, el año 95, fue intervenido nuevamente. Y cada 10 años fue intervención. Ya el año 95 me tuvieron que intervenir 2 veces, pero siempre, como comentaba el pastor, siempre había una palabra con mi esposa, siempre había una palabra de Dios. Nosotros, cuando recién comenzamos a estar a congregarnos en la iglesia, hubo una palabra de Dios que dijo que nosotros estábamos llamados al pastorado. Y para serle bien sincero, en ese momento yo no me acordaba de eso. ¿Ya? Y el año 95 yo estaba muy mal, ya que los médicos no me daban ninguna solución, ninguna alternativa.
Y me recuerdo que la pastora Nena me hospitalizaba en el día lunes y el día domingo yo vine a reunión normal y se oró por mí. Y se vino una palabra de Dios sobre mi vida de que yo no me iba a morir, porque una estaba llamado al ministerio y otra que yo iba a ver nietos y bisnietos. Mis hijos estaban chicos, tenían 8 años. Entonces, ¿cómo yo iba a aplicar esa palabra que iba a haber nietos y bisnietos si mis hijos estaban chicos? ¿Ya? Entonces, es ahí donde me aferré a esa palabra. Y la vez que me tenía que entrar al pabellón, mientras no había una palabra, como comentó mi señora, no había pabellón, o se había acabado la sangre, o se fue rechazada la operación. Pero mientras Dios no me entregaba una palabra a mí, el día antes, se abrían todas las puertas. Había pabellón, había sangre, había todo. Estaba todo dispuesto. Y nosotros lo movíamos en medio de esa palabra. Ahora yo tengo la satisfacción, y perdón que me emocione, pero yo puedo ver esa palabra de Dios realizada. Yo puedo ver la palabra realizada cuando veo nacer a mis nietos y darle gracias a Dios, porque puedo ver la promesa en mis manos. Y eso, nosotros tenemos que movernos en la promesa que Dios nos hace, no en las circunstancias, porque las circunstancias siempre van a jugar sobre nuestras emociones. Pero mientras haya la palabra, es la que los va a sostener, lo que los va a dar firmeza, lo que le va a dar la seguridad a uno de que Dios está con nosotros. Amén, gracias. Bueno, gracias Jaime por tu testimonio. Sabemos que tienes muchas cosas más que contar. Yo me emociono porque de todo esto ha sido parte. Me ha tocado también ahí estar fuera del hospital ahí con mi esposa llorando, esperando y confiando. Pero vemos que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a nosotros? Que cuando estemos en problemas, cuando estemos en crisis, no enfocarnos en la crisis ni en el problema, sino enfocarnos para qué Dios nos está haciendo pasar, cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y creo honestamente que muchos de los que están mirando en esta noche, que están en Dios, pero no saben cuál es el propósito de Dios. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, a todos nosotros, y nos escogió con un propósito. Pero saber el propósito, perdón, es responsabilidad nuestra. Porque Pablo oró, el ángel lo visitó, y ahí le habló. Y le dijo, Pablo, tú no vas a perecer acá, porque tú tienes un propósito. Y el propósito es ir a Roma a testificar. Entonces, esta tormenta, esta tempestad, no va a acabar con tu vida. Entonces, Pablo no se enfocó en que la tormenta pasara, sino en saber cuál es el propósito que Dios tenía con él. Y cuando yo sé el propósito, sé el por qué Dios me llamó, todos los por qué que me ocurran de situaciones que me pasen, van a ser obstáculos. Pero ¿cuál es el gran problema que hay en mucha gente? Que se enfoca en el problema, en la crisis y empieza a preguntar, ¿por qué me pasa esto? Hemos orado por Chile. Hemos orado para que Dios saque a la luz la corrupción, para que haya igualdad. Hemos orado para que en nuestra nación las cosas cambien. Pero tenemos que empezar a cambiar la oración. Decir, Señor, ¿para qué nos estás haciendo vivir esto? ¿Cuál es el propósito? Y yo lo creo. Y lo tengo en mi corazón. Y se lo voy a decir a ustedes. ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto que está pasando? Es para que la iglesia que somos nosotros, creamos que Dios tiene el control de las cosas. Y segundo, que esta nación va a ser redimida por la sangre de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Porque
todo esto va a hacer que la iglesia despierte, porque Dios vino a buscar una iglesia gloriosa. Entonces, ¿qué queremos enseñar? Que cuando te enfocas en el porqué o la dificultad, pierdes tu destino. Y eso pasa. Y le pasa a muchos. Y muchas veces, cuando estamos siendo estrella para otro, no tenemos problemas de decirle, oh, tranquilo, que Dios tiene este plan para ti. Pero cuando tú estás metido en la situación y se te nubla todo, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué podemos hacer? Asegurarnos que la presencia de Dios está con nosotros. Quisiera en esta noche que alguno de ustedes nos contara, aparte de la experiencia de Jaime, ¿cierto? Si han tenido alguna experiencia en estar en alguna tempestad y no tener propósito. Y si alguien les trajo una palabra. Hace como más o menos un mes, ¿Ya? me llega un teléfono, una llamada de mis hermanos, que mi hermano mayor le dio un accidente vascular. Y yo me desenfoqué, me puse a llorar, me dije, pero ¿cómo? Si yo conversé con él en la mañana, ¿cómo le pasó esto? Y Samuel me dice, suegra, tranquila, no se desespere, no se ponga a llorar. Y era así como que todo se venía encima de mí. Y lloraba, y de repente una llamada de mi pastor. ¿Qué te pasó, hijita? Y yo le cuento, tranquila, todo está bajo control. Fue esa palabra, y yo cuando llegué al lugar donde estaba mi hermano y estaban mis otros hermanos, yo creo que siempre, como dice usted, Dios tiene un propósito. Nos pudimos contar los 5 hermanos que estábamos ahí, que no nos veíamos algunos y que algunos tenían diferencias, pues nos abrazamos, conversamos, y yo les pude traer esa paz a ellos, que mi hermano estaba bien, tranquilo, les dije yo, hablé con mi pastor, me dijo que estaba todo bien, así que mi hermano va a salir lueguito de aquí. Y así fue, pastor. Él fue al médico, yo fui el día lunes a verlo a su casa y le digo, hermano, ¿cómo estás? No, me dijo, estoy bien, hermana, gracias por tus oraciones. Y yo le dije, te doy una recomendación, anda a hablar con tu médico al consultorio y explícale con tus papeles lo que te pasó. Mi hermano fue el día martes al médico, lo atendió el mismo médico que lo recibió en urgencia y le dice, tú eres Arturo Gres, tú viniste antenoche y tú peleaste por tu vida, tú te habrías muerto. Y mi hermano me contaba y me decía, siempre tú, Verónica, me hablas, y ellos se ríen de mí porque dicen que soy muy fanática, pero ahí yo veo que Dios tiene un propósito con mis hermanos y la estrellita soy yo para mi familia. ¿Y eso, pastor? Muy bien. Ahora quiero preguntarle, y esto es abierto, espero que todos me lo contesten si quieren. ¿Usted tiene claridad cuál es el plan de Dios para su vida? Gonzalo, a ver. Yo creo que a veces sí, a veces no, pero así el 100% creo que me falta esa claridad, según el tema que estamos compartiendo, porque si no, en los momentos de dificultad uno estaría como ahogado en un problema o no puede ver la salida. Yo creo que si uno tiene esa claridad, creo que no te mueve el piso, como dijo el hermano Jaime, que uno está como, tiene esa confianza, y creo que a mí me falta eso, pastor. Te falta todavía. Sí. ¿Y cuántos años llevas sirviendo al Señor y te falta? Como 14, 15. 14 años. Ahora, hazte esa pregunta, Gonzalo. Si a ti te falta tener esa claridad, ¿cuántos de nuestros hermanos que están viendo la célula no tienen ninguna claridad? Bueno, se lo dejamos para que usted lo medite. ¿Qué más? ¿Tú, Katy? Sí, como que a veces cuando uno escucha esta palabra, uno se imagina como que Dios te va a hablar así, este es tu propósito, así como una voz audible. Y mucho tiempo fui como súper religiosa y esperaba eso, como esa voz. Pero hay que como que viniera el ángel a visitar. Un ángel a visitar, me escuchaba todo. Soy bien de teleserie además, entonces me gusta como el drama.
Y entonces me pasaba que sentía que no había un propósito, me sentía muy como no amada por Dios porque no tenía como esas visitaciones o esa como certeza, Esa experiencia esa espiritual. experiencia. Pero aprendí que Dios habla como en mi idioma y a mí me gusta mucho leer, y en la palabra me entregó 2 palabras. Una vez me regalaron una Biblia y pusieron un versículo que es Josué 1:9. Mira que te manda, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Entonces esa es la primera promesa que yo dije, ya, no me voy a sentir nunca más no amada, porque Dios va conmigo, así vaya con chinchina, Él va a ir conmigo. Y creo que eso me ayudó como a buscar ese rumbo de pertenencia, de sentirme hija de Dios. Y luego cuando ya llevaba, no sé, 6 años más o menos en la iglesia, me entrega otra palabra también en Josué, me gusta mucho, me represento mucho con Josué, y es que Él me va a levantar para yo enseñar a otros, para levantar a valientes. Entonces me quedo con esas 2 como palabras en mi vida, y creo que ese es mi propósito. Primero, sentirme hija de Dios, y el segundo, como que va a usar mi vida, no sé cómo, no, pero me dejo guiar como sin tal vez sentirme como la más capacitada, pero le creo que Él me va a ayudar con mi experiencia, a ayudarle a otras personas. Amén. Verito, ¿tú? Bueno, yo por muchos años era una mujer que no creía mucho que Dios podía hacer algo en mi vida. Pero ha pasado mucho tiempo y creo en la promesa que Dios me dio. Creo en lo que Dios puso en mi corazón. Sí, como dice Pini, yo fui muy religiosa en mi tiempo, pero eso ya lo derribé. Y creo que Dios está conmigo, que tiene un propósito, que yo lo voy a lograr, que así como dice la palabra, que Él nos ungió. Y hay una parte de la Biblia que dice que Él nos ungió para dar vida y vida en abundancia, para llevar el evangelio a aquellos que lo necesiten, ser de bendición, ser esa palabra para las personas que necesitan. Y si tú estás mirando, a lo mejor tienes algún problema, alguna dificultad, pero aquí hay nuestros pastores, nuestros líderes, nosotros, que podemos darte una palabra de esperanza. Y nosotros somos esa palabra de esperanza para aquellos que están mirando, los que se conectaron, las visitas. Y yo creo con todo mi corazón que este es mi tiempo, es donde Dios me va a levantar como esa madre de multitudes que una vez mi pastor me oró y dijo que Dios me levantaba como esa madre de multitudes. Pero sí me quedó muy grabado una vez la última vez que nos juntamos en el templo, muchos salíamos acá atrás adelante para que nos orara. Y yo me puse para que usted me orara y recibir una palabra de Dios. Y usted oró por mí y me dice, hoy el Señor cambia tu ADN. Y para mí fue espectacular. Creo que Dios cambió mi ADN, me creó, como dicen, me creó el cuento. Estoy creciendo en mis células, estoy aplicándolo en mi vida. Y yo era una mujer que tenía muy bajo autoestima. Me sentía que era insignificante, que no daba buena palabra. Pero hoy creo que en este tiempo con mi esposo, el Señor nos levantó, hablamos el mismo idioma, porque hubo mucho tiempo que no hablábamos el mismo idioma, ¿cierto, amor? Pero ahora creo que llegó el tiempo de ser esa estrella. Tú dijiste que Dios te había llamado al ministerio, y este es el ministerio de hablar la palabra de Dios e ir en ayuda de aquellos que de verdad necesitan de Cristo, y ser esa lumbrera donde quiera que vamos, ser esa lumbrera. Eso. Gracias. ¿Y tú, Jaimito? Bueno, a mí me hablan, por ejemplo, de operación y todo confianza, que Dios está conmigo. ¿Ya? Llegaba para mí una operación al corazón, es como sacarme la muela. Así. Pero cuando me hablan de ministerio, ahí como que... ahí flaquea la fe. Flaquea un poco la fe. Pero yo creo que esa misma confianza que yo tengo en Dios, cuando me tengan que operar, ¿ya?
tengo que tenerlo integrado en lo espiritual, porque va ligado, ¿ya? Entonces yo creo que eso me falta. ¿Por qué es tan importante lo que les pregunto? Porque el día que ustedes tengan claro el por qué, para qué Dios los llamó, y eso para todos, y esto lo queremos abrir para que esto sea una experiencia de vida y de búsqueda de todo. Cuando tengamos claro el por qué Dios me llamó y para qué Dios me llamó, ninguna tormenta, ninguna dificultad, ningún caos nos va a apartar del camino del Señor, ninguno. Y en eso yo quiero dar gracias a Dios por sus vidas, porque sí han pasado por cosas, hemos pasado por muchas cosas. Como decía con Jaime del año 85 que nos conocemos, de ahí comenzó una amistad y hemos caminado todo este tiempo juntos. Jaime fue llamado al ministerio, como él compartía, estuvo en un lugar, no fue bien, después Dios me llama a mí y estamos juntos, y yo sé que Dios lo va a levantar. Yo sé que esa promesa, porque las promesas de Dios son el sí y el amén, Jaime. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Entonces falta esa cuota de confianza que tú tienes que saber que Dios está contigo. Y yo declaro que este día, a partir de esta célula, tus células van a crecer. Amén. Vas a retomar lo que eras, ese hombre ganador, impetuoso, ¿cierto? Todo temor va a salir de tu vida, se va, y vas a entrar en una dimensión diferente. Sé que por lo que pasó Gonzalo del cáncer, sé por lo que pasó tú, la partida de tu hermano que fue tan imprevista, por todas las cosas que hemos sufrido. Pero unas cosas que yo quiero resaltar, y eso para también a todos aquellos que están mirándonos. Ustedes de repente lo ven a nosotros como que fuéramos infalibles. No, hermano, no somos infalibles. Hemos pasado por pérdida de seres queridos, hemos sufrido decepciones, nos hemos sentido traicionados, hemos sufrido cosas muy difíciles, enfermedades. Es más, les cuento, estuve con la pastora conversando y me decía ella, tú tienes, hablando de este tema, tú tienes, me decía, una palabra, ¿por qué estoy enferma? No es lo que Dios te prometió a ti, le dije, que Dios te iba a levantar y ibas a dar testimonio de todo eso. Me dijo, sí, eso me lo dijo a mí, pero tú, como mi autoridad. Y yo me quedé callado. Y le dije, lo único que sé yo es lo que dice la Biblia en Isaías 53, que por sus llagas tú fuiste curada. Y no sé cuándo, y no sé hasta dónde, pero sé que Dios la va a sanar. Y sufrimos igual que ustedes. Pero una cosa quiero decirle a todos, y con mi hermano como testigo, nunca nos hemos apartado. Y nunca una tormenta, una dificultad, una situación difícil nos ha apartado de Dios. Hemos permanecido. Hemos sido zarandeados para todos lados sin tener idea a lo mejor. Pero cuando uno tiene propósito, ¿qué es lo que me mueve a mí? La promesa de Dios. De Génesis capítulo 12, verso 2. Ni el ministerio me mueve, escúchenme. Me mueve la promesa que Dios me hizo y que para todos los que estuvieran conmigo iba a pasar lo mismo. Que en mí serían benditas todas las familias de la tierra y que seremos bendición. Y aquel que me bendijere va a ser bendecido, y aquel que me maldijere va a ser maldecido. Génesis capítulo 12, verso 2. Es la promesa que yo tengo para mi vida. Y eso me mueve, porque aún no somos una nación, ni no somos una nación grande. Entonces, vamos para allá. Así que yo no sé, en base a esto, a lo último que estoy hablando, me gustaría que cada uno de ustedes les pueda dar un consejo a los que están mirando ahí. Que a lo mejor como, sí, hay momentos que pasaste dificultades, pero nunca te apartaste. Y lo mismo ustedes, no sé qué pueden decirle. Yo sé que hay 3 personas que están conectados y que están a punto de dejar todo porque están pasando por dificultades muy grandes. No se aparten, porque así como yo
viví muchas situaciones que estaba mal, pero nunca me aparté de Dios. Nunca dejé de congregarme, porque siempre tuve esa esperanza de que en algún momento Dios me iba a tocar. En algún momento Dios me iba a dar esa palabra vivificante. Entonces usted no se aparte de Dios. Dios está con usted. Eso. Gracias, Jaimito. Y esas 3 personas que acaba de profetizar Jaime, ánimo. Si es para ti, tómala y sigue adelante. Berito. Bueno, mi recomendación, mi experiencia, de que no dejen el camino del Señor. Él es bueno, Él es maravilloso y por sobre todas las cosas, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Papá. Cuando nosotros nos convertimos, nunca jamás dejamos de faltar a los cultos y eran cultos todos los días, y ahí estábamos. Creo que en el mundo que vivimos en este tiempo no podríamos vivir sin Cristo, porque Él es nuestra esperanza. Así que yo te pido, te suplico, no dejes este camino. Es el mejor camino que tú has tomado, el estar seguro que Dios está contigo y que aunque venga la dificultad, siempre va a haber una salida. Ese es mi consejo para ti. Gracias, Berito. ¿Y usted? Que así como hemos compartido las distintas experiencias, que dentro de lo que yo he aprendido es que seamos sensibles a la voz de Dios en todo lugar. Que Dios nos puede hablar a través de una célula, que Dios nos puede hablar a través de las estrellas que Él nos ha dado. Y en ese sentido creo que a mí en lo personal, si bien al principio me costaba sentir la voz de Dios o entender que Él tenía un propósito en mi vida, siempre tuve mi estrella, que fue Nati, que ha sido mi líder todo este tiempo, que me ayudó a aferrarme a lo que Dios tenía para mí. Cuando uno no ve nada, cuando uno está como ciego en la dificultad, siempre hay un lazarillo que te puede ayudar. Siempre hay alguien que ve más que tú y les aconsejo eso, que seamos humildes en pedir ayuda, que seamos humildes en nutrirnos a través de las distintas enseñanzas, porque Dios te está hablando y a través de eso quiere mostrarte su propósito. El propósito de Dios está ahí para todos nosotros, el por qué está ahí, solo que a veces no queremos verlo. Que eso quiero compartir. Gracias. Gonzalo. Creo que es súper, bueno, y de hecho nosotros como trabajamos en la iglesia con líderes, es súper bueno tener un líder cercano, porque muchas veces quizás nos ponemos o estamos como identificándonos con la experiencia, pero nos quedamos callados y no hablamos, nos pedimos ayuda. Entonces yo les aconsejo a que abran su corazón, que le cuenten sus cosas a su líder, y cuando uno cuenta las cosas es cuando viene esa respuesta de Dios. Cuando uno abre su corazón, viene esa palabra y viene esa tranquilidad a tu vida. O sea, yo te aconsejo a que hoy día, si tú no le has hablado a tu líder, le has contado lo que tú estás viviendo, hazlo, porque realmente va a ser un refrigerio para tu vida, va a venir la respuesta de parte de Dios a tu vida y vas a tener esa experiencia que nosotros hemos pasado, o quizás vas a tener una experiencia que nosotros no tenemos y nos vas a poder ayudar a nosotros el día de mañana. Entonces yo te animo a que tú abras tu corazón, a que le cuentes las cosas a tu líder, y de verdad va a ser una bendición para ti. Si es la primera vez, de verdad que al principio a lo mejor te va a costar, pero te va a ayudar y vas a estar mejor. Ese es mi consejo. Muchas gracias por el consejo que han compartido. Bueno, para cerrar quisiera decirle a todos los que están acá y todos los que están mirándonos que lo que estás viviendo ahora no es tu final. El problema que puede estar pasando no puede ser más grande que el por qué Dios te llamó y cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Sigue mirando, como decía la Escritura, y dice la Escritura, miradlo a Él, todos los términos de la tierra, puestos los ojos en el Señor Jesús. La promesa está. La tormenta que estás viviendo ahora no te va a hacer perecer. El problema no te va a hacer perecer. Sigue mirando a Dios, sigue confiando en Él, sigue camino a Roma, como hacía Pablo, sigue camino a Roma. Hay un propósito más grande: a animarte, a no bajar los brazos, a animarte, a creerle,
a las promesas que Dios ya tiene sobre nuestra vida, sobre la iglesia, sobre este ministerio. Haz las tuyas, lo que Dios te prometió, manténlo firme ahí en tu corazón. Siempre les digo, escríbanlo en grande y cada vez que lo vean, recuerden que Dios está con ustedes. Les amamos, les bendecimos, esperamos que haya sido una célula que les haya servido, que la experiencia de cada uno de nuestros hermanos también haya sido para ustedes una linda bendición. Y agradecerle, Jaime, gracias por tu testimonio, gracias por estar con nosotros, gracias por tu fidelidad. Perito, también quiero agradecerte, siempre has estado, gracias por tu honra, siempre estás honrando mi vida, ¿cierto? En la medida que tú puedes, con cosas, a veces hasta cosas de comidita ricas que haces y me bendices. Gracias, Pini, por siempre estar, por lo que se te pide, tener un corazón muy dispuesto a servir, que nunca se pierda eso. Y gracias, Gonzalo, también por estar al lado nuestro, por tener un corazón de hijo. Y ánimo a seguir adelante, no bajen los brazos ninguno de ustedes, a levantar tu ministerio ahí junto, a levantar lo que Dios tiene para sus vidas. Lo que pueden estar viviendo ahora no es nada comparado a lo que Dios tiene para nosotros. Les bendecimos, les amamos, a ustedes también. Un fuerte abrazo y nos estamos despidiendo de esta célula. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Chao. Nos vemos, Dios les bendiga. Que estén muy bien.